interesaba, en los últimos años me interesó marcar esa distancia, esa dicotomía en la planificación y gestión de carreras durante un Estado planificador y la creación concreta de carreras a la caída del Estado planificador. Sobre todo hay unas diapositivas que quería compartir con ustedes, un libro muy conocido de Lewis que se llama La crisis del capitalismo argentino, y Lewis compara lo que son las inversiones en términos de las inversiones extranjeras en Argentina, sobre todo a partir de la caída de Perón del 56 y sobre todo a partir del gobierno fronterizo en el 59, donde Argentina pasa de tener 3.000 millones de dólares a tener 150.000 millones de dólares de inversiones extranjeras. Las inversiones extranjeras implican que se reduce la cantidad de industrias con poca cantidad de empleados y operarios, que es generalmente el modelo de las industrias, de las pymes, industrias familiares que había en Argentina, por industrias multinacionales, que aparte de las industrias multinacionales incorporan gerencias formadas en la metrópolis. Las gerencias formadas en la metrópolis traen pautas culturales de la metrópolis, y eso empieza a cambiar desde las cuestiones económicas, que el Estado puede mediar menos. El Estado mediador que concebía el peronismo puede mediar mejor con una empresa familiar que con una empresa multinacional, donde las directivas finalmente se toman en Nueva York o en Dinamarca o donde sea. Pero en segundo lugar trae consecuencias culturales importantes, algunas saludables. No cabe ninguna duda que la modernización industrial que propuso sobre todo de Frondizi en adelante, al proponer las nuevas industrias dinámicas en lugar de las clásicas textiles, alimentarias, toda el área de petroquímica, por ejemplo, lo que trae como consecuencia es gerentes que vienen o realmente extranjeros que se incorporan, que se suman a la Argentina, o formados en Estados Unidos, y traen nuevas pautas culturales, desde la Nouvelle Vague, desde el nuevo cine, pautas en lugar de la mujer como un lugar más independiente del lugar que tenía el varón. Bueno, fueron los años del boom de la píldora, donde de pronto o sea, lo que nosotros igual señalamos en estos estudios es, de la idea de crear una carrera que estuviera orientada al servicio de un Estado planificador, empiezan a aparecer condiciones de posibilidad para una carrera de psicología más centrada en la subjetividad y en la persona, con lo cual cae el modelo de la psicología francesa clásica. En Argentina nunca entró la psicología norteamericana, ni era alemana, entró la psicología francesa, sobre todo Henri Péron. Cae Henri Péron, y aparte ahí son los años donde irrumpe el psicoanálisis, además irrumpe el psicoanálisis con un valor agregado. Después de la Segunda Guerra Mundial, el psicoanálisis irrumpió con mucha fuerza en todo el mundo. Yo siempre recuerdo la primera frase de la UNESCO se crea en 1946, cuando dice: porque en la mente de las personas surgen las guerras, es en la mente de las personas que tenemos que edificar las barreras para la paz. Esto que hoy día digo es un psicologismo puro, estuvo ahí, y los tipos que están atrás de la UNESCO son todos los psiquiatras dinámicos norteamericanos, psicoanalistas. No eran psicoanalistas ortodoxos, porque por ahí no estaban formados en una institución psicoanalítica, pero eran todos la vieja escuela de la psiquiatría dinámica norteamericana, que el psicoanálisis lo incorporaron de manera muy práctica. Entonces, el psicoanálisis en aquel momento tiene mucho impacto en Estados Unidos y en organizaciones internacionales. Yo siempre, esto es una cosa que yo sí discutía con Alberto Vilanova, porque le decía, a ver, lo del psicoanálisis que en Argentina sea tan hegemónico y demás, por supuesto que es algo del Río de la Plata, uno lo puede ver también en Uruguay, y lo puede ver en el sur de Brasil, pero en aquel momento, cuando se crean las carreras, en los 50, era internacional. El psicoanálisis era una manera de entender la relación entre las personas que iba mucho más allá de lo psicopatológico y que estaba muy arraigada en cuerpos colegiados internacionales como UNESCO, como OMS, etc. De hecho, el primer director de salud mental de la OMS en el año 1953 fue un psicoanalista argentino, que no siempre es recordado. Yo, como psicoanalista argentino, me he peleado con ese, Eduardo Kraft, que era una figura, que era un neurólogo alemán, residido en Alemania, judío, se ve obligado a irse, en el 33 se va de Alemania. Él se había estado en Argentina en el año 26 por un convenio entre el hospital alemán y la clínica neurológica de Nuremberg, que está en None, que dirigía None. Él se vuelve a la Argentina, se radica en la Argentina, era el único que leía Freud en alemán en aquel momento. Después vienen otros también exiliados austríacos alemanes, pero como Heinrich Racker, por ejemplo, pero el primero fue Kraft. Kraft era una figura aparte académicamente impresionante, un desarrollo
impresionante, y fue el primer presidente de la Sociedad Interamericana de Psicología, que es una sociedad que se crea en el 51, promovida por la UNESCO. La UNESCO como promueve la Unión Internacional de Psicología Científica. Es decir, un montón de sociedades internacionales son promovidas por la UNESCO con la idea de que en estas sociedades va a haber, ¿por qué? Discúlpenme si vuelvo para atrás, ¿por qué esta idea de las guerras se inician en la mente de las personas y es en la mente de las personas que tenemos que edificar las barreras para la paz? El tema entre 1948, 46, 48 hasta el 68 era el famoso temor a la guerra mundial. El tema, o sea, la división de todo el mundo en OTAN y Pacto de Varsovia, el temor era la guerra mundial. Y se suponía que sociedades internacionales iban a convivir científicos soviéticos y científicos norteamericanos. Y de hecho, la Unión Internacional de Psicología Científica en 1948 crea un proyecto que se llama Para aliviar las tensiones internacionales en las sociedades, que es un proyecto de psicología transcultural, donde las dos figuras centrales eran, por un lado, Otto Klinberg, psicólogo social norteamericano, pero muy atravesado por el psicoanálisis, Otto Klinberg por un lado, y por favor, uno de los discípulos de Vygotsky, que fue el que creó la revista Soviet Psychology. Bueno, ya lleguemos a recordar el nombre, que era un psicólogo. Eran las dos figuras principales. En el medio, para mediar, había siempre un francés que era Henri Piron, que todavía estaba vivo. Es decir, en aquellos años el psicoanálisis tuvo un impacto muy grande en todo el mundo. Es verdad que y sobre todo, el psicoanálisis fue una de las tres vías que se oponen a la americanización de la psicología. Después de la Segunda Guerra Mundial, la americanización de la ciencia fue moneda corriente en todo el mundo, en la psicología también, pero en la psicología hubo tres vías de oposición. Una de ellas claramente fue la psicología francesa, porque los franceses son los franceses, sin ninguna duda, y esto no... A los argentinos nos cuesta discutir con los norteamericanos, pero lo hacemos, y a veces lo hacemos bastante bien. Pero un francés es la cuna de la Revolución Francesa. Es una civilización que tiene miles de años y discute de otra manera. Y aparte, la psicología académica francesa era muy fuerte. Desde que Henri Piron crea el Binet crea el Instituto de Psicología en 1904, hasta Piron, Paul Fraisse, el argentino que después lo sucedió, Juan Seguí, crean un área de psicología muy fuerte, muy potente. La segunda vía de oposición es la psicología soviética. Obviamente la psicología soviética tiene un discurso diferente, sobre todo si uno piensa la psicología americana, como han analizado muy bien los historiadores de la escuela de York, la psicología norteamericana, muy vinculada con el desarrollo del yo y muy vinculada con el discurso del protestantismo y de las iglesias evangélicas, que ahora estamos viendo en América Latina de una manera. Frente a eso, los soviéticos lo ponían la psicología histórico-cultural, claramente, ¿no? como un proceso absolutamente distinto. Solamente en los procesos culturales y sociales se puede desarrollar la personalidad. Entonces, y la tercera vía de oposición es el psicoanálisis, no hay ninguna duda. Lo que ocurre es que ahí el psicoanálisis tiene, a mi modo de ver, sobre todo la línea francesa, recuerden el famoso seminario 2 de Lacan, donde de pronto la psicología es un obstáculo del psicoanalista, igual que la biología, igual que otras maneras de abordar. Y de alguna manera el psicoanálisis, uno puede decir, se separa, sobre todo el psicoanálisis lacaniano, se separa de ahí. Pero eran tres vías que se oponían a la americanización de la psicología. Pero curiosamente, la americanización de la psicología, vía el campo clínico, donde sigue siendo el principal campo de trabajo de la psicología en Estados Unidos, las dos áreas principales que contratan psicólogos en Estados Unidos, uno es todo el área de lo que se llama el área federal de salud, que incluye por supuesto la administración de veteranos de guerra, etc. Y la segunda, educación. La tercera es inteligencia militar y fuerzas policiales. Es el tercer contratador de psicólogos y psicólogas en Estados Unidos, cosa que es interesante. Pero bueno, en aquella época era el campo clínico. El campo clínico estaba muy atrasado por los psiquiatras, porque ya la pelea entre psiquiatras y psicólogos que había habido en la mayoría de los países de América Latina por el ejercicio de la psicoterapia, en Estados Unidos se había resuelto en la década del 40. Hay un texto célebre de Buchanan donde lava cuando una figura que fue presidente de la Asociación de Psicólogos Norteamericanos, como era el psicólogo humanista Rogers, declara: nosotros no hacemos psicoterapia, nosotros hacemos orientación psicológica.
resolvió los problemas y a partir de ahí ya la legislación nos fue permitiendo cada vez más. La legislación americana es algo muy abierto, pueden hacer psicoterapia con enfermeros, asistentes sociales, siempre y cuando tengan un doctorado que los acredite en eso, digamos, ¿no? Entonces, a raíz de todo eso, el campo clínico, uno ve que la psicología americana empieza a ser bifronte, una psicología americana académica, que era, casi diría, refractaria al psicoanálisis, no diría antipsicoanalítica, pero era refractaria, y una psicología aplicada, sobre todo en el campo clínico, que estaba fuertemente autorizada por el psicoanálisis. Es decir, lo de Argentina no fue raro. En los años 50 y 60 el psicoanálisis irrumpía con éxito en todo el mundo. En todo caso, nosotros explicamos que a partir del 60 se gradúan los primeros psicólogos y psicólogas en Argentina, tanto en Rosario como en Buenos Aires, y empieza una etapa que nosotros denominamos del rol, discusión del rol del psicólogo, que en parte tenía que ver porque los psicólogos habían sido formados por psiquiatras, por abogados, por profesores de filosofía, por economistas. La mayoría de los cursos de metodología estaban en manos de economistas y obviamente no habían sido formados por psicólogos porque no había. Entonces, la primera cuestión es, ¿qué es un psicólogo? Psicólogo es lo mismo que un psicoanalista, es lo mismo que un asistente de psiquiatra, como decía la ley. ¿Qué es un psicólogo? Pero la segunda razón del debate del rol del psicólogo es que el campo de la psicología había estado de la mano de la psicotecnia y la orientación profesional, y después del 60 la psicotecnia y orientación profesional desaparece por completo. Entonces, bueno, ¿qué hacía un psicólogo? Que era el debate que se da ahí. Que es un debate muy intenso, muy rico, y que lamentablemente, como pasó todo en Argentina, en el 75, ya después de la muerte de Perón, antes inclusive de la dictadura, es un debate que se trunca, porque ya en los espacios públicos no se puede discutir. Todo eso está en manos de sectores muy reaccionarios y, bueno, lamentablemente ese debate se interrumpe y reaparece, pero reaparece de otra manera en los años 80. Yo creo que reaparece de otra manera porque ahí sí, uno de los grandes méritos que el gobierno de Alfonsín tuvo muchos méritos, tuvo muchos errores como cualquier gobierno, pero tuvo muchos méritos. Uno de los grandes méritos es que él se da cuenta que en aquel momento hay que darle las ciencias sociales a los cientistas sociales. ¿Y quiénes estaban en el campo en aquel momento en la psicología, en el 84? De hecho, ¿quién fue el director de salud mental de él? Vicente Gali, que era un psicoanalista muy abierto, muy inteligente, muy abierto aparte de las perspectivas. Era un psicoanalista, pero además que dialogaba muy bien con los sanitaristas, con los epidemiólogos, y realmente montó en aquellos años donde, recuerden que el eje de Alfonsín, el primer decreto de Alfonsín fue enjuiciar a los integrantes de las juntas de gobierno militares, junto con los comandos de Montoneros y de Lerner. O sea, lamentablemente ahí esa teoría de los dos demonios estaba presente, pero el primer decreto de él fue enjuiciar a la Junta. Y de hecho, recuerden, y el segundo decreto es nombrar la comisión del Nunca Más. O sea, la comisión que estaba Sábato, que estaba Fernández Mejide, el informe Sábato. Es decir, el tema de derechos humanos era un tema central. En realidad, alguno puede decir, bueno, fue el tema central de Alfonsín porque fue el tema central de la sociedad argentina en esos años. De hecho, los organismos de derechos humanos fueron la verdadera oposición a la dictadura militar. Los partidos políticos, lamentablemente, no tuvieron gran peso. Cuando se abre Malvinas, ahí los partidos políticos empiezan a protagonizar un poco, pero hasta ahí habían estado acabados. En ese proceso, Vicente Gali es una persona, un claro defensor de los derechos humanos, una persona de un discurso progresista, muy claro, muy transparente, donde él inclusive cuestionaba a sus compañeros de la asociación psicoanalítica porque dicen, y la APA tiene esa vía tan conservadora, todavía era una época que todavía tenía un programa de televisión, Mauricio Badi. Yo no sé, acá en Uruguay se veía. Mauricio Badi, un famoso psicoanalista que tenía un programa de televisión que era horroroso. Los peores tics que uno puede imaginar a los psicoanalistas, todos esos estaban ahí en Mauricio Badi. Para colmo era, no sé por qué él hablaba con un acento alemán o polaco, era argentino. Pero bueno, tenía un acento, era una cosa muy rara, muy bizarra, pero explicaciones casi lo contrario de lo que dio un psicoanalista. Bueno, dejar que las personas que surjan asociaciones, en base a las asociaciones veremos que, eran, ahí está tal cosa y lo que sí tal otro. Bueno, Vicente Gali se enfrentó, y de hecho, al año del gobierno de Alfonsín, el programa de Abadi deja de estar en la televisión pública, pasa a un canal privado. En ese sentido, el psicoanálisis tuvo todavía peso en Argentina en aquellos años, y creo que tuvo, aparte, la perspectiva del psicoanálisis de Gali es parecida a la perspectiva de lo que hoy tiene el grupo de la maestría de la Universidad de Lanús, un grupo progresista
que dialogan con otras ciencias sociales, sobre todo con la antropología, con la sociología, y que sobre todo imaginan la perspectiva psicoanalítica para interpretaciones mucho más amplias de la cultura que para el clásico psicoanálisis de diván en un consultorio, ya sea un consultorio privado, o en Argentina un enorme desarrollo del psicoanálisis en instituciones públicas, en hospitales públicos, en centros de salud, etc. Es decir, una de las diferencias que yo tenía con Alberto, le digo, mira, el psicoanálisis estaba en todos lados, porque aparte, hasta los años 70 fue la corriente mayoritaria de la psicología, salvo, insisto, las excepciones había, la psicología soviética tiene un desarrollo propio, pero que acá llegaba vía los partidos comunistas, no llegaba vía el mundo académico. En ese sentido hay una investigación de un historiador argentino, Luciano García, que es muy bueno, es un libro donde él analiza cómo impacta la psicología en el pensamiento de izquierda. Él arranca con Aníbal Ponce y termina justamente con los últimos intentos en los años 80 en la recuperación democrática de armar una psicología académica histórico-cultural que, como dice Luciano García, él no se atreve a decir que ha fracasado, pero que ha tenido un poco de impacto. Realmente ha tenido un poco de impacto. Hay 4 o 5 académicos muy notables en Argentina, pero no tuvo un impacto importante. Bueno, ese sí fue, pero todo esto llega vía Partido Comunista, no llega vía... Yo tuve oportunidad de entrevistarlo 2 veces a César Cabral. César Cabral era un psiquiatra muy ortodoxo, reflexólogo, absolutamente pavloviano, y que fue el presidente de la Comisión de Cultura del Partido Comunista durante muchos años. Él fue el responsable de la expulsión de Blecher del Partido Comunista. Cuando Blecher publica psicoanálisis y materialismo dialéctico, la Comisión de Cultura ya estaba a la posición del Partido Comunista soviético de que el psicoanálisis era de alguna manera una práctica burguesa que no contribuye al desarrollo revolucionario. Le piden que él se retracte, Blecher dice que no, le hacen una comisión, le hacen un juicio. Hugo Besetti estudió ese juicio en particular, en la revista Ciudad Futura lo publicó, una revista del Partido Socialista, pero después Luciano García lo amplía, esa investigación es muy nueva, y él muestra que yo lo entrevisté 2 veces a César Cabral, ¿no? Y él me dice que en realidad Blecher en el Partido Comunista no tenía ningún impacto, eso es cierto. Blecher no formaba parte de la Comisión de Cultura, no formaba parte de la Comisión de Salud Mental del Partido Comunista, pero era un psicoanalista que tenía mucho impacto en la carrera de psicología, porque primero fue profesor de psicohigiene y psicología institucional. El libro Psicohigiene y Psicología Institucional, exactamente, él lo publica como esa experiencia, y los estudiantes de él, que en ese momento eran estudiantes del último año, aparte los estudiantes de psicología de esa primera camada, era gente grande, la mayoría, los que sacaron un promedio de edad de los estudiantes de psicología entre 1957, cuando se crea la carrera, y 1967, era de casi 26 años. Había maestros recibidos de otras profesiones, muchas enfermeras, era gente más grande. Cuando ven a Blecher, que Blecher sabía muchísimo de psicología institucional, sabía mucho de sanitarismo, en el libro ese lo demuestra, le piden que dé el curso de psicología general. Que el curso de psicología general ahí lo daba Marco Victoria, que era él coqueteaba con el psicoanálisis, pero coqueteaba con todos. Era un médico que publicaba a su vez escritos literarios en el Suplemento Cultural de la Nación, que pertenecía a esa élite de la derecha argentina que podía dialogar con distintas vertientes como con el psicoanálisis, pero que no sabía nada de psicología general, por supuesto menos de psicoanálisis, y los estudiantes piden que lo desplacen y lo gana Blecher. Blecher ahí en el primer año es el 61, 62, no me acuerdo bien, y en el 63 publica el libro La Psicología de la Conducta, que es un libro muy cuestionado después porque él toma lo de Lagache, la conducta unifica la psicología, y él dice que intenta sintetizar la teoría del aprendizaje, el conductismo, la psicología social, sobre todo lo que él había aprendido vía Pillon-Rivière de Lewy, de la psicología social, y el psicoanálisis. Muy cuestionado por los psicoanalistas lacanianos en los últimos 10 años, porque sobre todo Marcelo Izaguirre, que es un historiador del psicoanálisis en Argentina, que él hace un análisis, simplemente textos que cita. Hay 7 textos de Freud, pero que hay 8 de Keller y hay 10 de Pavlov. Dice, Freud no era ejemplar. Y aparte, para mí, yo siempre dije, yo entré en la universidad en 1974. En el 75 compré
psicología de la conducta, porque la materia se llamaba psicología general, nos daban psicología de la conducta, y yo compré la edición número 14, o sea que en 11 años había tenido 14 ediciones. Se convirtió en un bestseller, un libro que se vendió mucho, y aparte yo ya compré, perdón, no es que yo compré, lo que había, 14, la edición número 11. La edición número 11 era de País 2. La primera edición había sido Centro Editor de América Latina, perdón, la primera edición fue de Udeva, cuando en el 66 se cierra Udeva, la segunda es de Centro Editor de América Latina y la tercera, y a partir de ahí la de País 2. De País 2 yo he escrito y he escrito buen crítico sobre País 2 y siempre me apenó porque saqué muchos datos de la viuda de Bernstein, y Marcelo Bernstein, el hijo de Jaime, que es el que tiene la librería País 2, una persona encantadora, y a mí aparte me brindaron muchos datos, pero País 2 era una máquina de hacer desastres. El libro, la edición que tengo yo, que es la número 11, supongo que las anteriores también, tiene errores desde ortografía hasta errores de todo tipo. Habla de 3 series complementarias en Freud, por ejemplo. Yo después lo cotejé con la primera, y eso está posiblemente, yo creo que el texto ese fue un texto de batalla que escribió Blecher, porque no le gustaban los manuales habituales que existían. Era una persona que todos los que yo entrevisté de las primeras camadas era brillante como orador, una persona que daba muy buenas clases. Él quiso volcar todo eso, y yo creo que hay mucho. El texto que yo tengo está plagado de errores, pero plagado, es una cosa que uno puede decir, ¿cómo puede ser que se formaron 20 generaciones que leyeron este libro? Cosa que en cambio, psicoanálisis, la teoría del elíptico es un libro de tesis, un libro impecable. Uno puede estar de acuerdo en algunas partes, en otras no. Psicología institucional y psicohigiene es un libro también impecable. Su famosa entrevista, temas de psicología, entrevistas. Uno dice, caramba, ¿por qué se metió a escribir una psicología de la conducta que seguramente no era lo que él sabía? Bueno, son esas cosas que uno no, lamentablemente, murió, yo nunca pude entrevistarlo, me hubiera encantado entrevistar a una persona como él. Había como un intento de una integración. Una integración. Esa es que viene un poco de Lagasse. El modelo de Lagasse era ese. Pero creo que no sé, hay diferencias igual ahí. Lagasse en aquel momento ya se había ido con Lacan de la Asociación Psicoanalítica Francesa, tenía una perspectiva distinta. Francia había tenido una tradición de psicología académica muy fuerte que Lagasse conocía, cosa que Argentina no. Argentina, insisto, había ingresado eso de la mano de la psicología aplicada. El Congreso de Tucumán, que recomienda la creación de carreras, no recomienda carreras de psicología, sino carreras de psicólogo profesional. Es decir, la psicología en Argentina fue psicología aplicada, siempre. Cuando nosotros nos preguntamos por qué es tan limitado el desarrollo académico de la psicología en Argentina, porque no se buscó eso. Argentina buscó carreras de psicólogo profesional. Y esto, insisto, esto estuvo en la gestación, previo a la caída del peronismo. Psicólogo profesional, que era el que iba a reemplazar, el que hacía el psicotécnico, el orientador profesional. Que hay un texto de Hessenhaus de los años 30 donde él dice que el psicotécnico es el ingeniero, no dice la palabra subjetividad, dice es el ingeniero de las relaciones interpersonales y de la interioridad de las personas. ¿Por qué? Dice, así como un ingeniero pone al servicio de la sociedad un conjunto de conocimientos que pueden venir de la física, de las matemáticas, de distintas disciplinas, el ingeniero hace eso. Y el psicotécnico y el psicólogo aplicado es exactamente lo mismo. Hessenhaus fue el mejor, yo siempre digo que es el único representante de una psicotécnica taylorista, y es que lo fue, porque tengo también mis dudas, pero el único representante pudo haber sido él, y él equipara el psicotécnico al ingeniero. Pero en cualquier caso, en lo que sí coincidían los que hacían psicotecnia en el socialismo, los católicos y estos cuasi tayloristas, era que la psicología era una aplicación, no era una teoría. Y de hecho, paralelamente a la psicología como psicotecnia y orientación profesional, se da algo que yo denomino la psicología entendida como antropología filosófica, que es posterior a la reforma universitaria, que es posterior a esto que se llama la reacción antipositivista, que es una manera de entender la psicología como una reflexión sobre la naturaleza humana. En realidad ni siquiera se hacía, acuérdense los textos en aquel momento, cuando uno piensa en los textos de la teoría del hombre ay, por favor, los idealistas se la mano. Bueno, voy a tener que buscar la diapositiva porque ahora estoy olvidando todos los nombres.
el que escribió La idea del hombre en la historia, y bueno, se me voy a acordar enseguida de él, era una reflexión sobre el hombre, así, era en masculino. Y para algunos cuando se hablaban, esta persona, que ahora se me voy a acordar el nombre, hablaba de los 3 grados del ser psicofísico, no eran dualistas, eran triádicos, y en estos grados del ser psicofísico, lo psíquico era el aspecto que, según la tradición aristotélica, lo que animaba al organismo, lo que animaba al cuerpo, pero que formaba parte de la unidad psicofísica, y por encima de eso venía la espiritualidad. Y en esa espiritualidad lo que podía hacer la psicología era reflexionar sobre esa interioridad, entender también el aspecto más psicológico de la unidad psicofísica, pero era en todo caso una disciplina ensayística, una teoría sobre el hombre, contrariamente a lo aplicado. Estas cosas subsistieron en los 40. De hecho, personalidades como Luis María Rabañán, como Plácido Oraz, el que montó también la psicología aplicada en Argentina, Eugenio Pucciarelli, Carlos Astrada, Francisco Romero, todas estas personas entendieron la psicología como una reflexión sobre lo psicofísico o sobre lo humano, que fue paralelo a la idea de la psicología como aplicación. Entonces, esta reflexión tampoco incorporó la psicología académica francesa, ni la psicología psicoanalítica, ni la psicología norteamericana, ni la psicología alemana. Incorporó en todo caso el neoidealismo alemán. El autor, que no me acuerdo el nombre recién, ya ustedes lo van a seguir, la verdad, Max Scheler. Max Scheler, que planteaba los grados del ser psicofísico, y decía que la psicología, y el que introduce a Scheler en Argentina es Francisco Romero, y es Eugenio Pucciarelli. La función de la psicología es entender, comprender, casi en sentido diliteiano, ¿no?, de la comprensión de ese aspecto psicológico que después inclusive va a madurar en aspectos espirituales. Entonces, esto también durante el peronismo, porque en realidad empieza en los años 20-30, pero va a madurar también en el peronismo. Entonces uno puede ver ahí, de alguna manera, de hecho, mi tesis doctoral fue las tensiones entre una psicología entendida como ensayo sobre el alma humana y una psicología aplicada. Esto fue un problema que el peronismo no lo pudo resolver, o por lo menos no es que lo pudo resolver. Mi impresión es nadie en el mundo de la universidad intentó resolverlo, porque marchaban paralelos. Las cátedras de psicotécnica tenían su función. En Tucumán la licenciatura en psicotécnica estaba financiada por la Cámara de Empresarios del Azúcar y era apoyada por el Sindicato de Trabajadores Azucareros. Era una cosa muy rara, pero muy peronista, no cabe ninguna duda, eso es típico. Y entonces, en la universidad, ¿cuál era el fundamento de eso? El texto de Miray López sobre orientación profesional y algunos de los textos de la tradición belga de la psicotecnia, que en realidad no eran belga porque si viene un autor belga, que era Claude Berg, él estaba en Barcelona y las 2 primeras ediciones de él sobre psicotecnia fueron escritas originalmente en castellano, por pedido del editorial Labor de Barcelona, que era una editorial muy interesante, muy progresista y realmente interesante lo que había hecho Labor en el campo de la psicología. Entonces eran 2 vías separadas y 2 vías paralelas. De hecho, en la Universidad de Buenos Aires, que había 2 cursos de psicología, se va a dar lo más llamativo. Uno lo va a tomar Luis María Rabañán, el otro lo va a tomar Luis Felipe García Honrubia, los 2 profesores de filosofía. Y de pronto, ellos que enseñaban esto, neorealismo alemán, pero incorporan dentro del curso un seminario, por ejemplo, ahí va a dar Nuria Cortada un seminario sobre técnicas diagnósticas de personalidad, y ese es mi curso de García Honrubia. Y Luis María Rabañán incorpora un seminario sobre técnicas psicotécnicas, como algo que formaba parte de su materia, pero totalmente separado. Y ese fue el caso más complejo que había, que por otros lados marchaban como 2 caminos absolutamente distintos. Inclusive algunas personalidades, Aybar era uno de ellos, claramente en Tucumán, y el otro Plácido Oraz, en Cuyo, en San Luis, donde yo estoy ahora. Plácido Oraz es una persona graduada en filosofía, era mendocino, se graduó en filosofía en la UBA, va a dictar un curso de psicología de la adolescencia en 1944 a Cuyo, y 10 años después presenta un trabajo en el Congreso de Psicología que se llama El hombre total como motivo de la psicología contemporánea. Es un trabajo de reflexión de antropología filosófica. Es muy curioso porque cuando yo llegué a San Luis, la verdad que no conocía que estaba hablando. Él decía las
las tres grandes escuelas que tenemos que estudiar en este momento de psicología, y se las digo textual como dice él, es el psicoanálisis, la Gestalt y el neotomismo experimental. Yo llegué, empecé a preguntar, me acuerdo que me escribían mis amigos españoles, ¿qué es el neotomismo experimental? Alguno me explica eso. Bueno, eso existía en la mente de Placido Doraz. Después descubrimos que había un tomismo de psicólogos, sobre todo en las universidades católicas norteamericanas, Pache en la Universidad de Washington, bueno, y él menciona a Pache y menciona a otro autor más, Brennan. Brennan es una persona que ha hecho una famosa historia de la psicología, muy tomista, muy aburrida. Y bueno, Brennan ha escrito trabajos sobre la naturaleza del hombre y sobre la espiritualidad del hombre y sobre aspectos psicofísicos del hombre. Pero a diferencia del neoidealismo alemán, que de alguna manera finalmente era inmanente, era agnóstico, con una perspectiva neotomista. Entonces, Placido Doraz podía escribir eso sobre las tres corrientes que se ponen en el psicoanálisis, la Gestalt y el neotomismo experimental, y al mismo tiempo creaba la Dirección de Orientación Profesional, donde aplicaba a Milei López. Uno dice, bueno, este hombre en algún momento dado, sus dos neuronas van a hacer un cortocircuito en lugar de asesinarse. No, funcionaban paralelamente. Aybar en Tucumán, Aybar yo creo que fue el más intento de integrar, primero porque esa licenciatura duró 8 años. Se crea en el 50, ya en el 54 están los primeros graduados, llegó a haber 20 graduados de la LIC, graduados en licenciatura en psicotecnia y orientación profesional, y después ya en el 56 la Universidad de Tucumán decidió que la carrera de psicología se montaba sobre la base de los institutos de la licenciatura en psicotecnia, y ahí sí pega un cambio. Pero Aybar fue el que más intentó integrar, pero igual, uno lee el realismo intuitivo y lee sus propuestas para organizar el Instituto de Psicotecnia y Orientación Profesional y decís, son dos cosas que no van demasiado una con otra. Entonces, yo digo que el primer conflicto para historizar las carreras de psicología en Argentina es ese primer conflicto de que, bueno, se gesta con un estado planificador, pero se van a crear en un momento donde lo que prima va a ser la subjetividad de las personas, en un marco de modernización de la cultura. Yo tuve una autora, una historiadora argentina de las costumbres, que es Isabela Cose. Isabela Cose habla muy bien de todo lo que implicaron los cambios culturales en las capas medias urbanas, sobre todo de Ciudad de Buenos Aires, pero también en Córdoba, también en Rosario, en el comienzo de los 60. Esta idea desde la planificación. A ver, yo digo de una manera muy esquemática, y como todos los esquemas, es posible que las cosas más sutiles se pierden, pero que bueno, se abandonó la psicotecnia y se entra en el periodo del psicodiagnóstico. Se abandonó la orientación profesional y se entró en la orientación vocacional. Y bueno, yo ahí tomaba, si quieren las comparto, hay algunas diapositivas, tomamos parte del texto de Rodolfo Bolaski, donde Rodolfo Bolaski critica, ustedes se acuerdan que el eje de él es la orientación vocacional clínica, y critica el modelo de la orientación vocacional actuarial, que según él es característica de los psicotécnicos. Pero insisto, uno lee todo lo que hubo sobre orientación profesional en esos años y no aparece la crítica de Rodolfo Bolaski. Y en el manual de psicodiagnóstico de la misma manera, aparece esta idea, bueno, yo en Blecher tomo también 3 o 4 textos de Blecher donde él habla de lo que los psicotécnicos habían creado y que es la idea que ellos tenían ahí de la psicotecnia. Bueno, ¿por qué se produce? ¿Por qué se produjo este salto? Primero porque hay condiciones políticas que cambiaron, eso no cabe ninguna duda, el Estado planificador deja de existir, eso es claro. Hasta que Cámpora en el 73 vuelve a presentar el nuevo plan trienal, que por supuesto quedó trunco y fracasó, pero hasta eso el modelo no era un Estado planificador. Sí empezó a aparecer la planificación a nivel familiar, la mujer empieza a planificar en función del descubrimiento de la píldora, empieza a planificar cuándo va a tener hijos, cuándo va a terminar de estudiar, cuándo va a trabajar, eso no cabe ninguna duda. Entonces, al haber desaparecido este Estado planificador, la idea de alguien, que insisto, no se llamaba psicólogo, se llamaba psicotécnico, que operara en el campo de la psicología al servicio de una orientación profesional colectiva, que implicaba la planificación de un Estado y sociedad en su conjunta, lo que encuentra ahí, hay una frase de García Rubia que dice: el psicoanálisis en Argentina produjo lo que produjo, tuvo el éxito que tuvo porque encontró el vacío de la psicología. Bueno, yo ahí últimamente ya no quería decir date porque era muy peleador la palabra, digo, no hubo un vacío de la psicología, hubo un vaciamiento, claramente. Lo cual es entendible,
porque los psicoanalistas que se acercaron a las carreras de psicología, a ver, la idea cuál era, no había quien enseñara temáticas psicológicas en las carreras de psicología, sí lo sabían. Estaban todos los pedagogos que enseñaban sobre cuestiones de didáctica y de psicología educacional. Estaban todos estos psicotécnicos que tenían experiencias en selección de personal, y más que en selección de personal, insisto, en esta idea de la orientación profesional colectiva. Había personas que enseñaban. Pero es verdad que la nueva perspectiva que se abría a partir de los 60 era mucho más funcional en los psicoanalistas que todos estos otros. Es decir, la idea que siempre hubo, que la Universidad del Peronismo fue una universidad vaciada de grandes figuras académicas y que era profesor de Flor de Seibo, por eso hubo que ponerlo, no fue tan real. Es posible que en algunos casos haya habido, eso no me cabe ninguna duda, pero no fue por lo menos, y esto recién se lo empieza a estudiar en un periodo que empieza, sobre todo en el 2006-2007, cuando ingresan una gran cantidad de historiadores del Instituto Rabiniani, de la Universidad de Buenos Aires, al CONICET, y empieza este proceso de un área de investigación que se empieza a llamar estudios sobre el peronismo. Que es muy lindo. Omar H. es uno de los que trabaja en este campo, y él dice, hasta el año 2001 la interpretación sobre la historia del peronismo seguía fielmente la interpretación política. Dice, sobre todo a partir con el nuevo siglo, empezamos a buscar una lupa y a mirar las cosas de otra manera. De hecho, Omar H. no es una persona peronista y dice, bueno, como cualquier gobierno, hay 10.000 cosas que uno puede defender de lo que se hizo y 10.000 cosas que uno puede cuestionar, pero hay que interpretar con una manera nueva. Entonces yo digo que los nuevos estudios sobre las carreras de psicología se dan en un cruce y dentro de estudios sobre el peronismo hay un área en particular que es el estudio sobre la planificación. Porque la otra cosa que hubo en Argentina, sobre todo después del 55, la idea de que los planes quinquenales, sobre todo el primer plan quinquenal y el segundo, habían sido un fracaso rotundo. Y en realidad esto no es así. El segundo plan quinquenal quedó inconcluso, esto no cabe ninguna duda. Pero cuando uno ve las metas que se habían, es verdad que las metas eran muy ambiciosas. Y uno puede decir, cuando uno pone metas muy ambiciosas, no todo lo que propone se cumple. Pero había sido, por ejemplo, el desarrollo de la industria del caucho en Córdoba, el de la industria metalmecánica en Córdoba, todo eso se había producido. De hecho, Argentina en ese momento no tenía aviones, producción de aviones militares, no aviones civiles, ¿no? A diferencia de Brasil, que sí desarrolló aviones civiles. Todo eso se había logrado. Es decir, la idea de que, y el estudio de planificación es muy interesante porque dicen los argumentos, sobre todo el famoso plan Previs, que es el plan económico de la Revolución Libertadora a partir del 56, se basaba en un cuestionamiento de la planificación, porque la planificación, no solo porque dejaba de lado la iniciativa individual y privada, sino porque las planificaciones habían sido un fracaso, no habían logrado los objetivos que se habían planteado. Hoy, una de las áreas de estudio del peronismo es el estudio de planificación y muestran que no es así. Yo digo, un ejemplo en chiquito y en nuestro campo de la historia de la planificación es la historia de la psicotecnia y la orientación profesional, porque se inscribía en ese modelo de Miray López de la orientación profesional colectiva. Bien, yo no quiero aburrirlo mucho más vale la idea de después de todo conversar y charlar y demás. Acá hay algunos datos de los que yo le Prebisch, ahí ya en Cepal. ¿Cómo? Prebisch en ese momento estaba haciendo. Después Prebisch cambia mucho. Él tiene una vida. Él es muy crítico de lo que había hecho en los años que estuvo en la CEPAL, y efectivamente no tuvimos en cuenta que los desarrollos económicos nos siguen. Esto es un estudio de él de los años ya siempre los 70, finales de los 60, principios de los 70. Nunca siguen los lineamientos de los manuales económicos, sino que tienen que ver. Y ahí es interesante porque incorpora un concepto de un escritor muy afín al peronismo, que era Leopoldo Marechal, que hizo Adán Buenos Aires, Megafón y la Guerra. Porque Prebisch no venía del peronismo. No, al contrario. Empiezan a sospechar de Prebisch. Empiezan a sospechar porque aparte de Prebisch, una de las cosas que él descubre es que, bueno, lo celeste está muy bien, lo celeste encaja. Yo coloco piezas acá, pero después hay que ver lo terrestre. Cómo todas estas cosas de plasma. Y él dice que uno de los fracasos que tuvo la CEPAL es no haber tenido... Tenía buenos técnicos, dice, teníamos técnicos muy bien formados, pero que no tenían trabajo de terreno. Entonces venían a aplicar recetas que no se tenían que... Y esto, en Argentina es muy interesante ver todo esto. Supongo que en cualquier país, digamos, ¿no? Pero ya se produce, se ve mucho todo esto. Y después Prebisch es muy crítico. Bueno, ha sido bastante común. El que le armó el plan, uno de los que le armó el plan económico a la NUCE, que es... qué mal tanto con los nombres. Hoy me da un neurona, así que no sé sinapsis. Yo me voy a acordar el nombre de él. El que le armó el plan económico a la NUCE, un plan muy neoliberal en aquel momento, hoy forma parte del plan Fénix, que es un plan de un grupo de economistas
entre desarrollistas y progresistas de izquierda, pasando por peronistas que hay en la Facultad de Ciencias Económicas, y que sobre todo son los responsables de la creación de la maestría en Historia Económico-Social de la Universidad de Buenos Aires. Que es un grupo, el Plan Fénix es un grupo porque señala que, bueno, que hay que, esta idea de que hay que renacer de las cenizas. Esto lo hicieron cuando fue la crisis del 2001. Fue un grupo que le prestó muchos funcionarios al gobierno de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner, y que ahora uno de los que aparece en el grupo Callao, por ejemplo, Culfas, que está sonando como ministro de Producción, es egresado de esa maestría y dice: yo reconozco que me formé con toda la figura del Plan Fénix, que hoy son todas personas que tienen entre 70 y 80 años, y gente más grande. Y bueno, y uno de los que animaba este grupo era una persona que era muy neoliberal en los años 70, y hoy es un crítico de eso, y también por lo mismo, porque dice: nos hemos olvidado que cuando hacemos planificaciones económicas, adentro hay personas, seres humanos concretos, y eso uno no siempre lo ve. Cuando uno planifica, uno ve las grandes cuestiones y no ves qué pasa en concreto con la aplicación de todo eso. Bueno, acá algunas cuestiones. Mira, acá está lo de desplazamiento de la orientación profesional a la orientación vocacional, desplazamiento de la psicotecnia al proceso psicodiagnóstico orientado psicoanalíticamente, abandono de la matriz psicológica francesa, centrada en el estudio del comportamiento, esto que Dagfal llama la conduita a la francesa, que no es el conductismo, observable y operacionalizable, reemplazo de esa matriz por teorías psicoanalíticas centradas en la experiencia psicoanalítica individual, y que solamente, al estar centrada en la experiencia analítica individual, que es difícil de volcar en grandes teorías generalistas. Bueno, acá, esta es parte del libro de orientación vocacional, ¿no? Dice: la modalidad actuarial entronca con la psicotécnica norteamericana y la psicología diferencial de principios de siglo. Bueno, acá la concepción de proceso psicodiagnóstico, pero bueno, no quiero, en mi día más vale es conversar con ustedes sobre todo esto, más que después les digo esto, por supuesto, con todo gusto. Bien, en la primera parte, que es una parte más historiográfica, yo hoy decía que lo que en realidad, yo siempre digo que he tenido tres grandes formaciones intelectuales en el campo de la historia de la psicología. Bueno, yo me formé con Hugo Besetti. Hugo Besetti venía, siempre a mí me reprochan que el primer texto que yo publiqué en 1989, es un texto, yo estaba aparte en el momento enamorado de Vigilar y Castigar, estaba enamorado de Foucault, y es un texto muy Foucaultiano, totalmente, porque aparte Hugo Besetti era muy Foucaultiano. Uno lee La locura de la Argentina, es un texto muy Foucaultiano. Y bueno, yo me formé con esa tradición, y después a mí me impactó mucho cuando yo hice mi doctorado en historia. Yo soy psicólogo de base, pero me doctoré en historia. Y a mí me impactó mucho todo lo que fue la corriente, yo alguna vez creo que te comentaba, Enrique, de lo que es el marxismo inglés, la escuela, la New Left Review, el grupo de Perry Anderson, de Thompson, claro, de Raymond Williams, de Eric Hobsbawm. A mí me impactó mucho su manera de pensar. Claro, uno venía, yo aparte de psicología me formé en la tradición psicoanalítica, lo que yo estudié fue psicoanálisis, y de pronto las críticas a lo cuantitativo y demás. Y yo, me acuerdo en el primer curso que yo tomé cursos de esta maestría de historia económica social, porque me servían para el doctorado, y uno de ellos era un curso sobre teorías económicas contemporáneas. Me acuerdo que el primer texto, el trabajo en la sociedad contemporánea, y uno de los primeros textos que nos daban para leer era la formación de la clase obrera en Inglaterra de Thompson. Yo, aparte, de una semana para otra había que leer 300 páginas. ¿Cómo leer 300 páginas en una semana? Claro, después me cuenta esas 300 páginas, 200 son tablas, cuadros, cantidad de obreros que trabajaban en las minas en Yorkshire, que yo, entre 1790 y 1850, veía una cantidad de datos y decía: qué monstruos estos tipos, ¿no? Y ahí me empezó a mí esta idea de que entre lo cualitativo y lo cuantitativo hay momentos, fases distintas, que no hay. Yo soy muy crítico en Argentina, sobre todo las metodologías de investigación.